Con los buenos días para toda la audiencia del periódico Valores Cristianos. Esto es Entrevista con Valores. Estamos con el pastor César Murillo. Pastor, bienvenido a los micrófonos del periódico Valores Cristianos. Hola Gonzalo, y una bendición muy especial a todos los seguidores de Valores Cristianos. Acabamos de ver una predicación que llega al corazón y es nada menos que el tema del Espíritu Santo en la actualidad en la iglesia. Una pregunta del millón: ¿por qué es importante en esta época el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la persona que habita dentro de nosotros, que Jesús nos prometió nos dejaría y nos acompañaría hasta el fin del mundo, y eso se cumplió en Hechos 2. Entonces, ahora Él habita dentro de nosotros. En 1 Corintios 6:19 lo dice así, que somos templo del Espíritu Santo, y por ser Él nuestro huésped de honor y estar dentro de nosotros, es importante que tengamos comunión con Él, hablemos con Él, vivamos una vida de santidad donde no lo apaguemos, no lo contristemos y podamos ser orientados por Él. Pero cuando me dice habita en nosotros, ¿eso quiere decir en todo el mundo? Sí, es que antes de Pentecostés de Hechos 2, el Espíritu Santo venía sobre personas especiales para misiones ocasionales, como vino sobre David, como vino sobre Sansón, como vino sobre José. Pero después de Hechos 2, el Espíritu Santo vino para quedarse en cada uno de aquellos que creen en Jesucristo. Ah, bueno, pero hay una condición. Claro, porque la condición es: creo en Jesucristo y me arrepiento de mis pecados, me bautizo, porque en Hechos, cuando Pedro da ese discurso, después de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense para que venga el don del Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, sí hay una condición, y es que yo me arrepienta, me bautice, que el bautismo es la evidencia pública de mi decisión por Cristo, y ahí entonces viene esa llenura del Espíritu Santo. Consideramos al Espíritu. La palabra nos enseña que el Espíritu Santo es una persona, pero cuando hablamos de una persona, a veces, si no la vemos físicamente, como que no es una persona. Sí. El viento es algo irreal que lo sentimos pero no lo vemos, pero cuando decimos el Espíritu Santo es una persona. Sí, lo que pasa es que como el Espíritu Santo se le compara con algunos símbolos, entonces esa comparación nos ayuda como a desvirtuar un poquito el que sea una persona, porque el Espíritu Santo se le compara con una paloma. Entonces, si uno lo ve como paloma, difícilmente lo ve como persona. También se le compara con viento, también se le compara con fuego, pero esos son simbolismos o comparaciones, digámoslo así. Pero en realidad lo que la Biblia dice es que es una persona. No es la tercera persona de la Trinidad, sino una de las tres personas de la Trinidad. Y en Hechos y en las cartas de Pablo hay diferentes versículos donde vemos que el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo orienta, el Espíritu Santo decide, envía, prohíbe, porque les prohíbe a los discípulos predicar en cierto lugar. Y también lo vemos con sentimientos, porque dice que se contrista. Entonces todas estas son evidencias de que Él es una persona, contrario a lo que piensan algunas sectas que dicen que es una energía. No es una energía, es una persona. Me llama la atención ahí cuando dice el Espíritu Santo les prohibió predicar. ¿Cómo así que les prohíbe predicar? Si eso es lo que nos manda, ir y predicar a toda criatura, ¿sí? A todas las personas. Y aquí el Espíritu Santo llega y dice: no prediquen ahí. Porque quería que predicaran en otro lugar. Y es una manera de manifestarnos que la voluntad que prima no es la nuestra, sino la del Espíritu Santo, la de Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces no era que no quisiera que predicaran, es que en ese momento, para ese contexto, el Espíritu Santo quería que predicaran en otro lugar. Así que no era por allá, sino era por acá. Y eso es lo que pasa a veces nosotros cuando no tenemos comunión con el Espíritu Santo, hacemos valer en nuestra voluntad, la voluntad humana, y en ocasiones nos equivocamos. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos oriente. Creemos que estamos haciéndolo bien porque dice, bueno, por ejemplo, predicar la palabra de Dios. Vamos a predicar la palabra de Dios. Vamos de pronto al Congreso de la República. Dios lo mandó a predicar la palabra de Dios allá. ¿Fue guiado por el Espíritu Santo o
a usted le toca ir a predicar a un Transmilenio. Claro, ¿no? Es como si yo dijera, es como si yo esta mañana llamara a mi pastor general, que es el apóstol Eduardo Cañas, y le dijera, pastor, es que no voy a predicar en la sede, voy a predicar, hoy voy a ir a un parque a predicar, a llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces la pregunta es, ¿predicar está correcto? Es correcto, sí, pero no lo estoy haciendo correctamente. Hay que hacer las cosas correctas correctamente. ¿Y qué es lo correcto correctamente? Pues yo tengo una asignación para predicar hoy aquí en la iglesia, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con el Espíritu Santo. A veces quiero hacer cosas que el Espíritu Santo no quiere que las haga en ese momento porque él tiene otro plan. Es lo más importante entonces es entender que cuando el Espíritu Santo vino en Hechos 2 y se funda la iglesia, ahí viene el que sepamos que el Espíritu Santo es el que dirige la iglesia, la orienta. Él es el pastor de la iglesia. La diferencia de los dones del Espíritu Santo con el fruto del Espíritu Santo. Bueno, los dones nos los da el Espíritu Santo. La Biblia dice que él da a cada quien como él quiere. ¿Los dones son? Los dones son imparticiones que da el Espíritu Santo. ¿Son 9? Bueno, hay dos pasajes en la Biblia, no los he enumerado al sumarlos los dos, pero está el don de sanidades, el don de milagros, el don de profecía, el don de lenguas, de interpretación de lenguas, de discernimiento de espíritu, de fe, y me faltó uno. No, me faltaron como 12. Y el fruto sí son 9. Y el fruto sí, Gálatas no son 5:22. No es en plural. El no, fruto. es uno. Es como la mandarina. No son varias mandarinas, sino una mandarina que tiene diferentes gajitos. Varios gajitos. Sí. Lo mismo pasa, el fruto es uno solo. Y Gálatas 5:22 dice: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que sobre tales cosas no hay ley. O sea, la persona que evidencia un fruto del Espíritu Santo nadie lo puede señalar. Eso es que contra tales cosas no hay ley. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las personas piensan que están llenas del Espíritu Santo por los dones, pero resulta que la mejor evidencia de estar lleno del Espíritu Santo no son los dones, es el fruto. Porque si fuera solo los dones, una persona que ministra, que lidera, que sana, entonces uno dice, está lleno del Espíritu Santo. Pero resulta que en Mateo 7:22 Jesús dice, o le están diciendo a Jesús, pero si en tu nombre echamos fuera demonios y todo eso, y Jesús dice, mira, yo no los conozco, apartados de mí. Ese es el mejor versículo para concluir que no son los dones los que me hacen vivir lleno del Espíritu Santo, sino es el fruto que yo tengo del Espíritu que evidencia que estoy lleno del Espíritu Santo. Pastor, usted nos retaba, personalmente salgo retado cuando nos dice tenemos que vivir llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo se demuestra bajo el fruto del Espíritu Santo. ¿Se puede? Sí, se puede hacer las dos cosas. Lo que pasa es que hay que tener diariamente comunión con el Espíritu Santo. Mira, te pongo este ejemplo. Puede que venga un predicador de cualquier país y a una campaña y hace una cantidad de milagros. Dios lo usa en milagros y esas multitudes y cáncer, gente que sana de cáncer y gente hablando en lengua y gente temblando. Y resulta que ese mismo predicador por la noche está pegándole a la esposa o al otro día está adulterando, ¿sí? Igual fue usado por el Señor. Entonces hay que mantener un equilibrio en el fruto, que es mi carácter conforme a Cristo, y el don, que es el regalo que Dios me da para hacer la obra, porque los dones son para el servicio a otros. Bueno, verdad que el reto es ese, el de estar lleno del Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, andar en el Espíritu. Sí, eso es caminar con Él, es una cotidianidad. ¿Cuál sería su consejo para todos los seguidores del periódico Valores Cristianos frente a este tema? Frente a este tema, el consejo para ustedes, y que es para mí también, es un autoconsejo, es no perdamos la comunión con el Espíritu Santo. No hagamos nada que lo entristezca ni que lo apague, sino que caminemos con Él, como dice Gonzalo, andemos con Él, consultémosle todo, conversemos con Él en el carro, en la cocina, donde sea, en cualquier contexto. Hagamos del Espíritu Santo nuestro mejor amigo. Bueno, siendo así, toda decisión que nosotros tenemos debe ser guiada por el Espíritu Santo. Toda decisión debe ser guiada por el Espíritu Santo. En Hechos también nos damos cuenta que cuando Judas ahorcó, se descompletó el grupo y tuvieron que elegir a uno que sería el número 12 en reemplazo de Judas, pero vemos que no le consultaron al Espíritu Santo, porque en Hechos 1 tú lees y te vas a dar cuenta que digamos que fue en suerte.
que eligieron a Matías. Y de Matías no se vuelve a saber nada. Solo en ese pasaje está Matías. Murió Matías. Nadie sabe quién es Matías. Hasta una lora se llama Matías, pero nadie sabe quién es Matías. ¿Quién era el que debía ser el 12? Pablo. Pablo era el llamado a completar el grupo de los 12. Lo que pasa es que faltó orientación del Espíritu Santo. Porque de Pablo sí encontramos cualquier cantidad de doctrina en cada una de sus cartas, así que Pablo era el llamado a completar el grupo de los 12, no Matías. No consultaron al Espíritu Santo. Me llama la atención, ya me tocó el tema de los apóstoles. ¿Sí existen los apóstoles en la actualidad? Bueno, eso es un tema tan controversial, pero tan controversial. Pero sí, mira, simplemente hay un texto en el que yo me guío mucho y es el texto de Efesios 4. ¿Han debido compartir? Sí, espera un momentico. ¿Dónde se le da a compartir? Ay, Padre Santo. ¿Usted que sabe tanta tecnología? Mira, compartir. Exacto. Compartir ahora. Ya estamos terminando el deporte compartir el tema ahora. Pero bueno, eso final. Es los pastores. Bueno, te decía, en Efesios 4, dice que Dios dejó, o Jesús dejó 5 ministerios, ¿sí? Aparecen los 5 de una manera integrada, o sea, no aparecen aislados. Si alguien dice es que ya no deberían haber apóstoles, estás desintegrando el conjunto de 5 ministerios. Entonces, si no hay apóstoles, tampoco deberían haber pastores, ni profetas, ni evangelistas, ni maestros. Tendríamos o quitamos uno, o no quitamos nada, o quitamos todo, porque está integrado los ministerios. Y Efesios 4 dice también que estos ministerios fueron colocados por el Señor para la perfección o el perfeccionamiento de los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues no son los que les enciende una veladora, no es San Gregorio, no es sino los santos somos los que nos hemos apartado para Dios. Y como nosotros, los que nos hemos apartado para Dios, es decir, la iglesia, no estamos todavía perfectos, se necesitan los 5 ministerios que son los que velan para que la iglesia llegue a la perfección. ¿La perfección cuál es? La medida y la estatura de Cristo. Bueno, el otro contexto es, los apóstoles fueron los primeros 12, incluyendo al apóstol Pablo, que usted lo acaba de mencionar, pero en la actualidad lo que funciona son el don, por ejemplo, igual que el don de profecía, no existen profetas, sino don de profecía. Sí. Lo mismo, no existen apóstoles, sino un don de apostolado. Bueno, el don de apostolado no está registrado en la Biblia. Sí aparece el don de profecía, ¿sí? Para seguir como desbaratando el problema que hay sobre la palabra apóstol, tú tienes que entrar a mirar qué significa apóstol o qué significa apostolado. Y apóstol o apostolado significa enviado, ¿sí? Enviado. Entonces, si tú ves a alguien que le dicen apóstol, pues mira si en realidad su fruto, su ministerio, hay evidencia de que es una persona enviada, que tiene una obra levantada en la tierra, que tiene una extensión de su obra, es decir, que en realidad fue enviado. Si tú ves que es una persona enviada y que tiene la evidencia de un fruto, de un crecimiento, de iglesias, de todo esto, de que ha roto la piedra para pasar, que donde no hay camino ha atravesado y se ha fundado congregaciones, sedes, obras misioneras en Campos Blancos, yo creo que a esa persona le cabe el apelativo de apóstol porque se lo ha ganado. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es que salga alguien de la noche a la mañana que nadie conoce, que tiene una iglesia de 10 personas y dice yo soy apóstol. O sea, ¿dónde está tu evidencia? Pablo dice yo tengo las marcas de ser un apóstol. ¿Dónde está tu evidencia de que eres un apóstol de Jesucristo? Bueno, verdad, como lo acaba de decir, es un tema bastante amplio, lo hemos tocado varias veces, pero ese no es el tema principal que queremos tocar aquí, es la guianza del Espíritu Santo. Volviendo, la parte del ser guiado por el Espíritu Santo. En Colombia existe un partido que se llama Colombia Justa Libres, pero vemos esa discrepancia entre estos dos. ¿Qué pasa? No está el Espíritu Santo aquí, están tomando decisiones de manera unilateral, personal, o no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Bueno, la Biblia también dice que cuando llegó el Espíritu Santo estaban todos unánimes, juntos, ¿no? Esa palabra unanimidad significa estar de acuerdo. Y yo lo único que puedo decir frente a esto es que tenemos que orar para que haya un poder de acuerdo en las directivas, en los directivos nacionales de Colombia Justa Libres, porque si no estamos en el poder del acuerdo, cualquier decisión que se tome es peligrosa porque no está dirigida por el Espíritu. O sea, se están tomando decisiones sin la guía del Espíritu. Se pueden estar tomando decisiones
no basadas en lo que el Espíritu Santo dice, sino más bien basadas en cómo contraatacar, ¿sí? Porque hay como un contraataque. Y cuando se toman decisiones así, seguramente hay una alta probabilidad de errar. Exacto. Y también tenemos que hay candidatos. Tenemos candidatos cristianos que se están presentando y acabamos de ver que la iglesia tiene ya, como se dice, ha seleccionado o quiere ser guiados no, escogieron. La iglesia ha escogido un hombre como John Melgarejo para edil de la localidad de Puente Aranda. La iglesia que usted lidera se encuentra en la localidad de Puente Aranda. ¿Usted qué lo guió o qué le permitió tomar la decisión de escoger el nombre o apoyar el nombre de John Melgarejo a edil de Puente Aranda? Bueno, aquí hay varios factores. Primero, John Melgarejo ya fue edil de Puente Aranda, sí, por el partido Colombia Justa Libres, avalado por el apóstol Eduardo Cañas, quien es el pastor de la iglesia, donde John Melgarejo se congrega. John Melgarejo lleva más de 15 años en nuestra iglesia y ha sido un hombre de testimonio, ¿sí? Fruto, ha sido un hombre de testimonio. Y en este primer periodo que Dios le permitió tener de edil, lo hizo muy bien. Sacó proyectos muy interesantes como Puente Aranda Gospel. Ahora que él quiere volverse a lanzar para ser reelegido, hemos tenido una reunión con el pastor Eduardo Cañas y el pastor Eduardo Cañas le ha dado el aval para que sea el candidato de Colombia Justa Libres para edil de Puente Aranda. Y hoy lo estamos presentando en cada uno de los cultos para que las personas, como el voto es libre, las personas que no tengan un candidato de preferencia, les estamos sugiriendo que puedan apoyar a John Melgarejo como edil de Puente Aranda. Me llama la atención que cuando en la predicación de hoy decía, qué bueno poder nosotros seleccionar, ¿sí? Cuando tenemos empleados o cuando vamos a tomar una decisión, ¿sí? Que de pronto pedíamos en la hoja de vida, por ejemplo, necesito una cocinera para trabajar, yo tengo una fábrica de empanadas, necesito una cocinera que sepa preparar bien todos los condimentos, la cocina, pero a la vez sea llena del Espíritu Santo. Esos requisitos, ¿qué tal si se pide también para ser candidatos al Congreso de la República? A cualquier cartera pública. O sea, eso sería un hit que en una nación, que sea abogado lleno del Espíritu Santo. La hoja de vida sea una persona con experticia en la política, sí, sea que haya estudiado administración pública, derecho, todas esas carreras afines, pero que también tenga el componente súper importante, lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Porque eso nos va a asegurar un periodo de legislación o un periodo de estar en esa gestión política transparente. ¿Sí? Como pasó con Daniel. Mira, tú ves en la Biblia en Daniel, a Daniel lo escogieron porque tenía 10 veces mejor su espíritu de excelencia. Un hombre letrado, un hombre culto, ¿sí? Pero sobre todo eso, el hombre tenía comunión con Dios. Daniel oraba 3 veces, imagínate, o sea, tenía un ponche con Dios. Y Nabucodonosor, un rey mundano, un rey pagano, no era bobo, se dio cuenta que este hombre era muy valioso y lo hizo parte de su grupo de funcionarios. Lo tuvo, a pesar de su condición de ser, de venir de una deportación, de ser parte de los que deportaron de Jerusalén. Este hombre venía con fuerza, se destacó. ¿Por qué? Porque era un hombre transparente. Y mientras trabajó para Nabucodonosor, lo hizo muy bien. John Melgarejo es un hombre que está haciendo una maestría, ya hizo el ejercicio político, le fue muy bien, sacó adelante unos proyectos en defensa o en bien de la localidad de Puente Aranda y también para la iglesia cristiana, lógicamente también. Entonces, creemos que el nombre de John Melgarejo lo estamos colocando en las manos del Señor, está siendo guiado por el Espíritu Santo y que sea Dios haciendo su voluntad. Amén, así sea. Vamos a estar orando por él y por los candidatos, porque la Biblia dice que hay que orar por los que están en eminencia y es nuestra responsabilidad como iglesia. Bueno, me lo saqué de la iglesia.
iglesia del altar prácticamente. Hoy domingo predica 4 veces seguida. Le dije, venga, regáleme unas palabras para el periódico Valores Cristianos, y ahorita ya va a comenzar el tercer culto. ¿Cuál es el tema de este tercer culto? ¿O repite la misma palabra? Vamos a repetir lo mismo, pero cada vez Dios nos da algo diferente. Y ya para terminar, porque como dice Gonzalo, ya me tengo que subir al altar, bendecirles a todos. Y lo que dice la Biblia en Efesios: no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu. Esto es Entrevista con Valores. Pastor César Murillo. Dios les bendiga.